Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero se encuentren súper bien. Yo como siempre muy feliz y emocionada de poder estar un video más con ustedes, y el día de hoy, como pueden ver aquí en el título del video, vamos a aprender a realizar una chaqueta tipo blazer. Una de las cosas chéveres de este patrón es que dependiendo del tipo de tela con la que trabajes, puedes hacer o crear diferentes piezas. Así que con un mismo patrón puedes darle rienda suelta a tu imaginación y hacer un blazer o una chaqueta o una camisa. Puedes jugar con las telas a tu conveniencia. Los patrones para realizar este proyecto los vas a tener compartidos aquí abajito en la cajita de descripción, totalmente gratis. Solo debes descargarlos, imprimirlos e unirlos como si fuesen un rompecabezas y seleccionar la talla de tu preferencia. Y con eso ya estás listo para irte a la tela. Los materiales te los dejo disponibles aquí a continuación para que los puedas apuntar con mayor detalle. Y no siendo más, comencemos con el video. Bye. Antes de comenzar a cortar los patrones, siempre te recomiendo que verifiques que los largos y los anchos de la talla que seleccionaste son adecuados para ti. Esto puedes hacerlo colocando la pieza de papel de patrón sobre tu cuerpo para determinar que la talla es correcta. Si sientes que faltan centímetros de ruedo o de ancho o lo necesitas modificar por alguna razón para aumentar o reducir centímetros, siéntete libre de hacerlo antes de comenzar a cortar. Lo primero que haremos será extender nuestra tela sobre una superficie plana al hilo y tomaremos uno de los extremos de la tela y lo doblaremos enfrentando los lados buenos o derechos del mismo y haremos un doblez pequeño, asegurándonos que nos calce el tamaño del patrón y nos quede el espacio para añadir los centímetros de costura. Y una vez que hayamos logrado eso, simplemente vamos a fijar nuestro patrón con alfileres a la tela. Luego añadiremos centímetros de costura alrededor de toda la pieza y sumaremos los centímetros de ruedo en el bajo. Seguidamente doblaremos el otro extremo que tenemos de tela, que es, digamos, está al contrario de donde colocamos el patrón trasero, y vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a doblar dejando un espacio prudente para que nos quepa todo nuestro patrón y los centímetros de costura. El patrón delantero es más grande porque tiene los cruces de la botonadura, así que por ende el doblez va a tener que ser un poco más grande. Una vez que hagamos eso, simplemente repetimos el mismo procedimiento, fijamos con alfileres a la tela y dejamos los mismos centímetros de costura y de ruedo que hemos dejado en el patrón trasero. Debido a la técnica que yo estoy utilizando para cortar hoy mis piezas, la pieza delantera está al doblez, pero debemos recordar que ella va a ir abrochada en la parte central con una botonadura, así que al momento de cortar debemos dividir esa doblez para crear dos piezas independientes. Este tipo de técnica de corte, de ubicar a la vez nuestro patrón delantero y trasero, nos permite aprovechar al máximo la tela, porque ese trozo de tejido que nos queda en la parte central lo podemos aprovechar para cortar los patrones pequeños de nuestra pieza, las vistas, los puños o los bolsillos. Debemos aprovecharlo tanto como podamos de acuerdo al espacio que tengamos disponible. Ahora aprovecharemos de cortar las piezas más grandes de nuestro patrón, que son el básico delantero y el trasero, para luego aprovechar todos los restantes de tela al máximo con las piezas pequeñas. Ahora en los restos de telas que me quedan voy a empezar a cortar mi vista trasera. Voy a colocar mi tela al doblez porque la vista trasera va al doblez, va completa, y simplemente voy a hacer coincidir la doblez del patrón con la doblez de mi tela y voy a alfilerear el patrón para que no se mueva. Añadiremos centímetros de costura en el escote y en el hombro de la vista para luego proceder a cortarlo. Ahora, para cortar nuestra vista delantera, lo ubicaremos sobre la tela, que ya la tenemos al doblez, para de esta manera poder sacar las dos piezas en una sola oportunidad, y vamos a fijar con alfileres para que no se nos mueva. Y añadiremos centímetros de costura en el escote, en el hombro y en el centro de la vista, para luego proceder a cortar con la ayuda de nuestra tijera. Para cortar nuestra manga colocaremos nuestra tela al hilo y al doblez, enfrentando los lados buenos o derechos de la misma, y haremos un doblez lo suficientemente grande como para que nos quepa el patrón y nos permita añadirle centímetros de costura, pero sin desperdiciar tejido. Para asegurarnos que nuestra manga está ubicada al derecho, que está ubicada a derecha, vamos a trazar una línea recta con la ayuda de una escuadra, y justo en esa línea recta vamos a hacer coincidir el bajo de nuestra manga. Así nos aseguraremos de
que nos quede derecha y no esté torcida en la tela. Alfilereamos nuestra pieza a la tela y añadimos centímetros de costura en todo el contorno. Para cortar los puños yo estoy aprovechando el mismo doblez que me quedó de la manga y voy a dejar 1 centímetro de distancia entre el doblez de la tela y el centro de la misma para ubicar ahí lo que sería el puño de nuestra chaqueta. Ese centímetro que hemos dejado será parte del centímetro de costura que el puño deberá tener. Simplemente fijaremos con alfileres y dejaremos centímetro de costura alrededor de todo el contorno. Para cortar el bolsillo voy a seguir aprovechando el doblez de la manga porque necesito 2 piezas de bolsillo y simplemente lo voy a ubicar. Yo he decidido hacer mi bolsillo oversize, así que lo voy a hacer un poco más largo, pero bueno, este paso es opcional, tú lo puedes hacer del tamaño que prefieras. Simplemente añadimos centímetros de costura alrededor de toda la pieza y luego procedemos a cortar por la marca seleccionada. Nuestros patrones una vez cortados se van a ver de esta manera. Es importante marcar los piquetes que están señalados en los mismos, así como identificar las piezas por el revés para no confundirnos. Antes de comenzar a coser añadiremos pelón o entretela a los puños, a las vistas delantera y trasera y a la pieza de la botonadura delantera. Así que lo que haremos será ubicar nuestro patrón sobre las piezas del pelón y cortarlo. La pieza de pelón o entretela que se coloca en la botonadura se obtiene del trazo de un rectángulo que en el ancho va a tener aproximadamente 7.5 centímetros, que es la medida de nuestra botonadura completa antes de cerrarla, y en el largo la medida completa del largo de nuestra botonadura añadiéndole los centímetros de ruedo. Luego simplemente vamos a cortar ese rectángulo y en ese ancho de 7.5 lo vamos a dividir a la mitad. Es decir, en este rectángulo que yo estoy cortando voy a tener las 2 piezas para mi abotonadura, la parte derecha y la parte izquierda. Ahora con un golpe de calor uniremos el pelón o la entretela a nuestras piezas, haciendo coincidir el pelón o la parte adhesiva del mismo con el revés de las piezas. Y iremos planchando con cuidado sin estirar o arrastrar la tela para no deformarla. Este mismo procedimiento lo repetiremos en la otra vista, en los puños y en la botonadura. Para colocar el pelón en la botonadura haremos coincidir el filito externo de nuestro pelón con el filito externo de nuestra botonadura. Lo colocaremos allí con la ayuda de calor siempre por el lado del revés y repetiremos este procedimiento en el otro lado también. Sigue este croquis para poder overlar tus patrones. Puedes pausar el video si quieres verlo con más detalle e incluso puedes hacer un screenshot de la pantalla. Empezaremos nuestra confección con los bolsillos y te recomiendo ir haciendo los dos a la par para que no te pierdas con las medidas. Lo primero que haremos es medir o seleccionar la parte superior de nuestro bolsillo, la parte que va a ir hacia arriba, y vamos a medir 3.5 centímetros de lo que sería el extremo de la pieza hacia afuera. Y allí vamos a hacer como un pequeño dobladillo de esa medida. Mientras que el resto de las piezas o alrededor del bolsillo le vamos a medir 1 centímetro en los dos laterales y en la parte del bajo o del fondo. Y una vez marcadas estas medidas, lo que vamos a hacer es doblarlas hacia la parte del revés o hacia adentro del bolsillo, como si estuviésemos haciendo un dobladillo, y nos vamos a ayudar inicialmente con alfileres para fijarlo. Una vez que hemos doblado toda nuestra pieza, ahora vamos a pasar una basta o un hilo hilván alrededor de todo el cuadrado del bolsillo para luego poder fijarlo sin que este se nos mueva. Ahora vamos a tomar nuestro bolsillo en la parte superior, en el dobladillo que hicimos de 3.5 centímetros, y vamos a pasarle un pespunte con nuestra máquina de coser recto y lineal para fijar esa parte o ese dobladillo que sería la parte superior de nuestro bolsillo. Asegúrate de realizar el mismo procedimiento en ambos bolsillos. Por el tipo de diseño con el que estamos trabajando, nuestros bolsillos van a tener unos ojales, por donde introduciremos un botón que coseremos directamente en el cuerpo base.
Para ubicar el ojal buscaremos la mitad de nuestro bolsillo, ayudándonos de nuestra cinta métrica. Aquí arribita, en el link que aparece y en la cajita de descripción, te dejo un video para que vayas a ver el paso a paso de cómo hacer los ojales sin ningún problema, para que puedas elaborarlo en ambos bolsillos y luego pegarlo a la base de la chaqueta. Pulir las abotonaduras de nuestra pieza es muy sencillo. Para ello vamos a tomar nuestros patrones delanteros a los que previamente ya les hemos colocado el pelón por la parte del revés y vamos a utilizar el pelón como línea guía y también los piquetes que hemos marcado en el patrón para hacer un dobladillo simple hacia adentro. El dobladillo va a ser aproximadamente del ancho de nuestro pelón, de unos 3.75, casi 4 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar ese doblez con la ayuda de unos alfileres para que no se nos mueva. También podemos pasarle un hilo hilván o una basta y una vez que estemos listos simplemente vamos a pasar un pespunte sencillo y lineal rematándolo en las esquinas para que nos fije toda la pieza. Este procedimiento lo repetiremos en ambas piezas delanteras. Ahora vamos a ubicar nuestros bolsillos en nuestro patrón delantero. Yo lo estoy ubicando justo en el punto que tengo marcado en el patrón. Vas a ver que en tu patrón tienes un piquete o un punto que te indica dónde ubicar el bolsillo. Para la talla M yo estoy utilizando o ubicándolo a 6 centímetros de la botonadura, del filo de la botonadura y a 12 centímetros del escote. En este punto simplemente lo voy a fijar con alfileres porque es necesario que hagamos una prueba para asegurarnos que está en una posición adecuada antes de coser. Así que este mismo procedimiento lo haremos en ambas piezas para dejar nuestros bolsillos sobrepuestos con alfileres o con un hilo hilván. Vamos a hacer una prueba con la chaqueta sobrepuesta para asegurarnos que el lugar y la posición que tiene el bolsillo es el adecuado. Es muy sencillo hacer esta prueba, les voy a mostrar cómo. Vamos a tomar nuestras piezas de la chaqueta que ya tienen el bolsillo prensado con alfileres, es importante que el bolsillo esté hecho, y vamos a hacer coincidir el hombrito 1 centímetro más allá. Vamos a colocar nuestra chaqueta 1 centímetro más allá del hombro de nuestra franela, porque acuérdense que tenemos el centímetro de costura. Esto es un poco a ojo por ciento, no tiene que ser perfecto, es solo para hacernos una idea. Y con la ayuda de alfileres lo vamos a prensar a la franela o a la pieza de ropa que estemos utilizando. Y exactamente ese mismo procedimiento lo vamos a repetir en la siguiente pieza del otro lado. Lo ubicamos tratando de hacer coincidir las abotonaduras y lo mismo, con alfileres y con mucho cuidado de no pincharnos, prensamos la tela de la chaqueta 1 centímetro más arriba de nuestra costura de hombros y la prensamos con 2 alfileres. ¿Okay? Y así nos aseguramos que tenemos los bolsillos en la posición que nosotros queremos. Si los quieres un poco más bajos, si los quieres un poco más altos, este es el momento de arreglarlo. No sé si se ve bien, tampoco sé si está muy derecha, pero bueno, la intención es que ustedes se lo hagan con calma, viéndose un espejo y hagan esta prueba. Una vez que ya decidamos que el punto donde están los bolsillos es el indicado, ya nos podemos ir directo a coser. Es por ello que antes de fijar nuestro bolsillo permanentemente al patrón, vamos a coser el botón que va a pasar por ese ojal y que va a ir fijado al cuerpo base. Para hacerlo vamos a colocar o vamos a marcar el orillito o el agujerito de nuestro ojal y justo en ese punto que nos queda marcado es donde vamos a colocar nuestro botón, que lo coseremos a mano con la ayuda de aguja e hilo y que repetiremos exactamente el mismo procedimiento en ambas piezas de bolsillo para ya luego sí pasarle el pespunte. Y ya para terminar con la confección de nuestro bolsillo simplemente pasaremos un pespunte bien pegadito al borde del mismo. Ahora colocaremos nuestro patrón trasero con el derecho hacia arriba en una superficie plana y enfrentaremos los lados buenos o derechos del patrón trasero con los lados buenos o derechos de nuestro patrón delantero y pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura uniendo los hombros y los costados respectivamente. Ahora en este punto nos vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a probarnos lo que sería el cuerpo o el esqueleto de nuestra chaqueta. De esta manera vamos a poder hacer cualquier arreglo que sea necesario antes de colocarle las mangas. En este punto podemos arreglar el hombro, si vemos que el hombro está muy caído, que me sobra mucha tela en los hombros o el ancho.
Yo te aconsejo que lo asegures con alfileres en el centro de la botonadura para que quede lo más similar a cómo se va a ver cuando esté cerrada, y en función a eso hagas las modificaciones necesarias para ya luego sí poder colocar la manga. Colocaremos nuestra manga con el revés hacia nosotros y en este momento nos vamos a ubicar en la parte del bajo de la manga, donde debimos haber marcado unos piquetes al principio del video, se los indicaba, y lo que vamos a hacer básicamente en este punto es unir los piquetes entre sí para formar una especie de tablón o tachones en nuestra manga. Tal como les muestro a continuación, simplemente llevamos un piquete de un lado hacia el otro, los unimos entre sí y prensamos con alfileres para que no se nos mueva. La manga tiene que verse más o menos así. Además de los alfileres, puedes pasar un hilo hilván si gustas para que no se mueva. Una vez que hemos hecho esto, volteamos nuestra manga para colocarla del derecho y podemos acomodar bien nuestros tachoncitos que no se nos hayan movido. Podemos pasarle un pespunte a medio centímetro en ese bajo para evitar que se nos mueva, y luego simplemente vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de nuestra manga doblándola a la mitad y enfrentándola por los costados para pasar un pespunte recto y lineal, pero dejando aproximadamente una abertura de 10 centímetros sin coser. Una vez que hemos cosido el costado de nuestra manga, ese espacio que hemos dejado abierto, vamos a tomarlo y vamos a hacer una especie de dobladillo simple, o vamos a abrir esa costura, nos podemos ayudar con la plancha y vamos a hacer un dobladillo simple de 1 centímetro que podemos prensar con la ayuda de algunos alfileres o pasarle un hilo hilván para que se nos mantenga, y ya luego en ese punto sí pasar una costura. Para armar nuestros puños los colocaremos con el derecho hacia nosotros y simplemente doblaremos el puño a la mitad, enfrentando los lados buenos o derechos del mismo. Y lo que vamos a hacer es alfilerearlo para que no se nos mueva en todo el contorno. Y una vez fijo, pasaremos un pespunte en los laterales a 1 centímetro de distancia, y en la parte superior lo pasaremos a 1 centímetro de la parte o del orillo de la tela, y nos entraremos aproximadamente 3 centímetros hacia adentro del puño. La razón de entrarnos 3 centímetros es el tamaño de los botones. Si tú utilizas botones más pequeños, puedes hacer alguna modificación en el puño, y si utilizas botones más grandes, pues lo mismo. Una vez cosido nuestro puño se ve así. Yo te recomiendo que cortes las esquinas pero sin cortar la costura para que no nos quede tanta tela abultada, y luego vamos a hacer un pequeño piquete en esos 3 centímetros que nos entramos, cortando toda la parte superior y justo hasta llegar a la costura, dejarlo al ras de la costura pero sin cortar la misma, más o menos como te muestro a continuación. Esto nos va a permitir voltearlo mejor y dejar la pestañita exacta que necesitamos coser a la manga del puño. Y ahora simplemente voltearemos con mucho cuidado nuestra pieza, sacando bien las esquinas. Nos podemos ayudar de una tijera o de cualquier objeto que sea un poquito punzante, pero con cuidado de no romperlo. Y simplemente vamos a ir sacando bien las esquinas. Podemos ayudarnos también con un alfiler, y una vez que hemos volteado nuestra pieza queda así. Yo te recomiendo darle un toque de plancha. Ahora vamos a terminar de complementar nuestra manga uniendo el puño a la misma. Nos aseguramos de tener nuestra manga por el derecho, es decir, que nosotros veamos el derecho de la misma, y justamente vamos a tomar lo que es el borde de nuestra manga, lo que sería el bajo de la misma, y la vamos a unir a ese puño que hemos creado que tiene una forma de martillo. Vamos a hacer coincidir ambos bordes, uniendo derecho con derecho o enfrentando los lados buenos de los mismos. Y vamos a empezar justo a unir el borde de la pestañita que hemos dejado con el puño con el extremo de nuestra manga. Verás que al unirlo el puño tiene exactamente el mismo tamaño que debe tener la manga. Si por casualidad no te coincide, debes hacer el ajuste necesario, ya sea en la manga o en el puño, porque el patrón está creado para que ambos coincidan. Simplemente lo vamos a unir con alfileres para que no se nos mueva, y luego pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura justamente del ancho de la pestaña que nos tiene el puño para luego overlarlo. Así se ve nuestra manga una vez que le hemos colocado el puño. Ahora plancharemos y pasaremos un pespunte justo en el bordecito de la costura que se nos hizo de la manga con el puño para pisar la misma y que ésta nos quede del revés. Y esa puntada la vamos a pasar en el lado de la manga. Así nos quedará mejor rematado. Ahora uniremos nuestra manga al cuerpo, y para ello colocaremos nuestro cuerpo por el derecho, con el derecho hacia nosotros, y tomaremos nuestra manga y nos aseguraremos que también la tengamos por el lado del derecho para poder unirla. Ahora tomaremos lo que es nuestra pieza y asegurémonos que en la manga tengamos marcado el centro de la misma, tal como se encuentra indicada en el patrón. Tomaremos el cuerpo de nuestra chaqueta y lo volcaremos o lo voltearemos por el revés.
y dejaremos el lado de donde se encuentra la manga, donde está la sisa, hacia nosotros. Ahora introduciremos nuestra manga que está por el derecho por la parte de adentro de nuestra chaqueta, es decir, abriremos la tapa delantera y haciendo coincidir el costado del derecho de nuestra chaqueta, donde podemos colocar un alfiler para marcarlo, el costado lo vamos a identificar como ese lugar donde tenemos la costura. Haremos coincidir la costura del costado de la chaqueta con la costura del costado de la manga, la única costura que hemos pasado. Yo siempre aconsejo que las costuras se coloquen abiertas ya que están overladas por separado para que no haga bulto y quede mejor rematado. Ese será nuestro punto de partida. Una vez que hemos unido ambos costados, simplemente iremos uniendo ambas piezas, ambas bocas, la boca de la manga y lo que sería la boca de la sisa o de la camisa, o de la chaqueta, mejor dicho. Haremos coincidir el centro de nuestra manga que tenemos marcado en el patrón con lo que es la costura de nuestro hombro. Y eso será otro punto de referencia. Y ahora simplemente terminaremos de unir el resto de la manga a la chaqueta utilizando alfileres para que no se nos mueva o un hilo hilván. Y ahora simplemente pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura que nos una ese círculo que forma la unión de la manga y la chaqueta. Para preparar nuestras vistas colocaremos nuestra vista del trasero con el derecho hacia nosotros y enfrentaremos los lados buenos o derechos de la vista trasera con los lados buenos o derechos de la vista delantera, uniendo ambas por los hombros para pasarles un pespunte a 1 centímetro de costura en la altura del hombro. Y ahora uniremos nuestra vista a la pieza trasera. Para hacerlo, primero doblaremos nuestra vista a la mitad, uniéndola por la costura que acabamos de pasar en la parte de los hombros y haremos un piquete pequeñito justo en ese doblez. Eso nos va a marcar el centro de nuestra vista. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir este mismo paso en nuestra chaqueta. La doblaremos a la mitad, uniéndola por la costura de los hombros y colocaremos un alfiler, haremos una marca o le haremos un piquete para marcar el centro del patrón trasero de la misma. Y de esta manera haremos coincidir los lados buenos o derechos de nuestra chaqueta con los lados buenos o derechos de nuestra vista, empezando a ubicarla uniendo el centro trasero de la vista con el centro trasero de nuestra chaqueta. Luego uniremos ambas costuras, la costura de hombros de nuestro cuerpo, de nuestra chaqueta, con la costura de hombros de nuestra vista. Marcaremos primero esos dos puntos de referencia para luego llevar nuestra chaqueta completamente, fijarnos que calza bien y nos tiene que quedar 1 centímetro sobrando en la parte delantera, nos tiene que sobrar 1 centímetro en la botonadura que simplemente lo vamos a doblar hacia adentro. Marcamos justo donde termina nuestra abotonadura y ese centímetro que nos sobra lo vamos a doblar hacia adentro, tal como te muestro a continuación, y lo fijamos bien con alfileres para que no se nos mueva. Hecho esto, repetimos este procedimiento en el otro lado de la vista y terminamos de alfilerear bien o de bastear para que no se nos mueva. Una vez que ya tengamos toda nuestra vista fijada, pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura uniendo ambas piezas entre sí. Una vez unida nuestra vista a la chaqueta se ve más o menos así que simplemente vamos a voltearla un poco como hacia el revés, pero sin voltearla completamente, y ahora vamos a pisar la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta costura que acabamos de hacer la vamos a pisar y vamos a pasar un pespunte nuevo que una esa costura con la vista. Eso nos va a ayudar a que la pieza o la vista voltee de mejor manera. Así que nos aseguramos de que la costura esté volcada hacia el lado de la vista y pasamos un pespunte pegadito del lado de la vista alrededor de todo el escote, de todo el cuello, para que no se nos mueva y así nos pueda volcar mejor. Ahora, una vez pasado ese pespunte, ya vamos a notar cómo es muchísimo más fácil volcar nuestra vista hacia el revés o hacia la parte de adentro. Simplemente doblamos nuestra vista completamente hacia la parte del revés y vamos a ir prensando con alfileres o con un hilo hilván. Y vamos a repetir este procedimiento alrededor de todo el escote hasta que ocultemos completamente toda la vista.
Una vez que nuestra vista está completamente volcada por el revés, pasamos un nuevo pespunte a pie de máquina en todo el escote para dejarla completamente fija del otro lado. Por último, fijaremos lo que es el ruedo de nuestra vista a la base o al cuerpo de la chaqueta. Esto para evitar que la vista se nos mueva, lo fijaremos con unas puntadas preferiblemente a mano, invisibles, y pasaremos un pespunte a máquina en la línea de hombro para fijar completamente la vista en los hombros y evitar que se salga o se mueva. El bajo o ruedo de nuestra pieza se puede pulir a máquina o a mano. En este caso yo he decidido hacerlo a mano con una puntada invisible y simplemente voy a doblar hacia adentro con un doble sencillo 2.5 centímetros, que fue el espacio que yo dejé para el ruedo, y voy a empezar a coser con mi aguja e hilo. Aquí arribita te voy a dejar un enlace que te va a dirigir a un video donde explico con más detalle cómo hacer esta puntada a mano en caso de que quieras hacer. Ahora vamos a realizar los ojales y a colocar los botones. Los ojales siempre van a ir del lado derecho y los botones del lado izquierdo de la pieza. Yo he colocado los botones a una distancia de 11.5 o 12 centímetros cada uno porque quería que fuesen solo 3 botones. Como son grandes, sostienen muy bien la pieza. Sin embargo, si tú quieres que sean un poquito más pegados, pues simplemente tienes que disminuir la distancia de ellos entre sí. Yo estoy utilizando botones de 2.5 centímetros, pero tú puedes usar botones más pequeños también si así lo deseas y colocar mayor cantidad. Por último, trabajaremos los ojales y los botones en el puño de nuestra manga, y para determinar la cantidad de botones debemos basarnos en el tamaño del botón que estemos utilizando.